En 2023 hubo 118 denuncias de violencia de género por día. El año pasado se registraron 43.245 denuncias por violencia doméstica y delitos asociados, lo que significa que, en promedio, hubo poco más de 118 denuncias por día, un incremento respecto de los años anteriores. El 72% de las víctimas son mujeres, mientras que la mayor parte de los indagados, un 75%, son varones. Además, se registraron 19 femicidios y 13 tentativas, por lo que cada 10 días se mató o se intentó matar a una mujer por razones de género. Esto es Bestiario, segunda temporada, un podcast de Serpaj realizado junto a Radio Pedal con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. En este episodio presentamos a Centauro. ¿Qué hace el Estado frente a la violencia basada en género? ¿Qué otras respuestas pueden pensarse? Los feminismos, como uno de los movimientos históricos más importantes a nivel social, cultural y político, lograron introducir debates en la agenda pública sobre todas las dimensiones de la vida, en especial la denuncia de la violencia ejercida sobre mujeres y disidencias. En los últimos años, la región ha evidenciado un rápido avance en materia de legislación de la violencia basada en género, desde su conceptualización hasta la promulgación efectiva de leyes. En nuestro país, algunos de los hitos de la lucha feminista se tradujeron en avances normativos que garantizan derechos y crean nuevas instituciones para abordar las desigualdades existentes. La Ley sobre Violencia Doméstica en el año 2004, la Ley de Cuotas de 2009, la Ley de Despenalización del Aborto del 2012 y la tipificación del femicidio en 2017 son algunas de ellas. Al igual que las leyes anteriores, aprobadas luego de varios años de discusión y lucha del movimiento feminista, en el año 2018 se promulgó la Ley Integral de Violencia hacia las Mujeres basada en género. Esta ley significó un avance sustancial en el reconocimiento y abordaje de las violencias de género y generaciones, al definirlas, establecer la responsabilidad del Estado en su accionar o negligencia y proponer medidas transversales para todos los organismos del Estado. En su artículo 4, define a la violencia basada en género hacia las mujeres como una forma de discriminación que afecta, directa o indirectamente, la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como la seguridad personal de las mujeres. Además, agrega, quedan comprendidas tanto las conductas perpetradas por el Estado o por sus agentes, como por instituciones privadas o por particulares. A pesar de que esta ley implicó un avance sustancial, existen graves dificultades en su cumplimiento. Sobre estas dificultades de cumplimiento de la Ley de Violencia Basada en Género, consultamos a Andrea Tuana, integrante de la Asociación Civil El Paso, y esto nos dijo. La Ley 19.580 en realidad no se ha implementado en su totalidad, básicamente por falta de presupuesto. No se la ha financiado, es una ley que tiene una serie de medidas muy profundas e interesantes para la prevención de la violencia basada en género, para la atención
de las personas que lo sufren, mandata a distintas instituciones del Estado a desarrollar políticas para el abordaje del problema. Y de eso prácticamente no se ha avanzado mucho. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la respuesta de protección, el problema que estamos teniendo, bueno, primero que los juzgados multimateria, tal cual como la ley prevé, con equipos técnicos capacitados, formados, con jueces especializados, eso no se está dando. En los juzgados especializados de Montevideo hay jueces que tienen formación y hay jueces que no la tienen. Hay abogados defensores que realmente, lejos de aplicar la ley, están cometiendo, digamos que situaciones, sobre todo las relacionadas con niños y niñas que también son víctimas de violencia porque han sido testigos de la violencia de su papá hacia su mamá, y no están tomando medidas de protección, están interpretando que estamos frente a conflictos entre adultos que se separan y que en ese conflicto ponen a sus hijos de rehenes, y en realidad esto es una falta de comprensión, de especialización y de formación en la temática, porque nunca podemos clasificar una situación de violencia basada en género como un conflicto parental. Entonces, hay muchas situaciones que la ley lamentablemente no las está pudiendo abordar por la falta de recursos y también la falta de priorización y de capacitación y de formación de los profesionales que la tienen que implementar. Dentro de la misma línea de la falta de presupuesto, lo que está pasando es que los juzgados están desbordados de la cantidad de casos. Eso no permite que se cumplan los plazos establecidos por la ley, y eso genera toda una serie de problemas para las personas que están implicadas en las situaciones. Hay dificultades también para la valoración de los riesgos, para el establecimiento de las medidas. Hay dificultades que tienen que ver también con los abogados defensores de oficio, por ejemplo, que están desbordados también, que no alcanzan. A veces ellos tienen que optar entre defender a la víctima o defender al victimario, y que obviamente siempre van a estar eligiendo a la víctima, pero bueno, el victimario no puede quedar sin una defensa. Esto realmente es un problema muy serio. Por otro lado, tampoco hay abogados de oficio en cantidad suficiente, y el sistema no está organizado para que los abogados y abogadas de oficio puedan tener más de una entrevista, reunión con las personas que defienden. En general las conocen en la audiencia, 5 minutos antes de ingresar. Eso realmente es una defensa que no es adecuada y no es correcta. Otro de los problemas son los equipos técnicos de asesoramiento al magistrado, a los jueces y a las juezas, que están absolutamente desbordados, no pueden hacer intervenciones y valoraciones de riesgo en profundidad. Obviamente más de una entrevista no pueden hacer por esa misma razón, ¿no? Porque el sistema está diseñado para que absorban la mayor cantidad de casos posible, y en violencia basada en género no se puede trabajar de esa manera. Es necesario contar con profesionales capacitados para la temática y tener los tiempos adecuados para poder hacer las valoraciones. La ausencia de recursos destinados para su implementación refleja la falta de voluntad política. ¿O es que la voluntad política es tener una ley en el ordenamiento jurídico aún sabiendo que no se efectivizará su cumplimiento? Más allá de la ley integral, las estrategias desarrolladas en los últimos años para abordar la violencia basada en género se enfocan en la aprobación de normas que implican la definición y el castigo de delitos.
Esta reacción no es exclusiva de la violencia de género, sino que atraviesa nuestras formas de vincularnos y resolver conflictos sociales. ¿Por qué la primera reacción siempre es pedir castigo? ¿Qué otros abordajes podemos construir fuera de esta mirada punitiva? Para conversar sobre esto, abrimos la mesa de intercambio con Florencia y Juana, del colectivo Fugas, y Sara, integrante de Serpaj. Bueno, Juana, Flor, ustedes desde Fugas Colectivas vienen liderando un poco la tarea de pensar más allá de la respuesta punitivista. ¿Cómo ven ese ejercicio aplicado a las reivindicaciones feministas? Justamente el abordaje de la violencia basada en género. Nosotros desde Fugas lo que venimos trabajando desde hace un tiempo y lo que nos interesa es poder ampliar en relación a la temática de la justicia, en específico de las violencias machistas, pero también en relación a otros tipos de violencias, es poder abrir el tema sobre la justicia, es poder abrir la conversación, el diálogo, la reflexión, la imaginación entre los distintos colectivos y en las distintas personas de la sociedad, y que podamos también tener el tiempo de preguntarnos qué implica la justicia para cada uno de nosotros, qué es lo necesario en cada caso frente a las distintas violencias o los daños, qué entenderíamos en los casos o en cada caso, qué sería, qué significaría justicia, reparación, etcétera. Partimos o decimos que queremos abrir el debate en relación a esta temática porque entendemos que la justicia queda, definida únicamente por lo institucional o los marcos, de cada Estado-nación. Y entendemos que es necesario que podamos ampliar la perspectiva en relación a la justicia y a discutir, porque muchas veces incluso en daños en daños que no tienen que ver con delitos, también hay un desborde de ese marco de la lógica, penal y en las instituciones jurídicas, y por lo tanto en conflictos capaz interpersonales o que nada tengan que ver con un delito, también o quedamos reducidos únicamente a un marco determinado de cómo pensar ese conflicto y cómo afrontarlo. Sí, como algo que termina pasando en cómo el lugar que tiene la lógica penal como la única forma en la cual se entiende la justicia, también termina afectando eso, nuestra imaginación, nuestra forma de resolver los conflictos, incluso los términos en los que terminamos como conversando o leyendo cualquier situación, incluso de violencia. Como que a veces las categorías que nos ofrece el lenguaje penal son las que ponemos a disposición para leer la violencia basada en género, y en realidad los feminismos vienen ofreciendo muchísimas más formas de leer la violencia basada en género, la violencia machista, la violencia patriarcal, que desbordan las categorías que nos ofrece el sistema penal para leer un problema, porque esas categorías tienen que ver más con la lógica penal que con cómo se construye el patriarcado y cómo podemos pensar como la justicia en términos feministas. Entonces, como que de alguna manera algo que nosotros venimos conversando y trayendo como en diálogo con algunas como compañeras que han estado escribiendo sobre esto en otros territorios, es como cómo se están tramitando las formas de la violencia machista, finalmente simplifican como las reivindicaciones más profundas del movimiento feminista, ¿no? El movimiento feminista ha logrado hacer una lectura compleja de cómo se construye la violencia machista, de cómo se produce en términos estructurales, de cómo es aprendida, de cómo se reproduce en las pequeñas prácticas entre nosotros, las primeras partes que después también tienen que ver con eventos tan graves como un feminicidio. Entonces, esas continuidades, esa complejización en torno a las prácticas sociales y a la lógica patriarcal, las traen los feminismos, pero finalmente la lógica penal lo que hace es simplificarla en plan, solo aumento de penas, solo respuestas, respuestas penales frente a algo que es mucho más complejo. No porque no precisemos, claro, cuando hay situaciones que nos desbordan y en situaciones de urgencia hacemos uso desde lo que tenemos a mano que responda, y entonces en realidad nosotros venimos también con una sensibilidad como de,
hacemos lo que podemos en las situaciones en las que estamos, pero también darnos espacio para como complejizar y avanzar un poco más. Y en este sentido, ¿por qué les parece o qué sensación tienen de por qué los feminismos, o al menos su expresión más institucionalizada, bueno, siempre se cae constantemente en este error que termina siendo incluso nocivo para nuestras vidas, ¿no? Como mujeres. Sí, ahí hay algo que va más allá de los feminismos y que tiene que ver con todos los movimientos sociales y que, digamos, que en la sociedad que vivimos actual, socialmente definir que un problema es grave o que nos oponemos a ciertas situaciones, en general la forma que tenemos para definirlo socialmente como grave es criminalizar ese problema, ¿no? Es definirlo como un delito, en todo caso, si ya es un delito, aumentar las penas. Es algo, digamos, no solo de los feminismos, sino de todos los movimientos sociales o digamos, de la sociedad en general, que creemos o que realmente no tenemos otras herramientas para darle la importancia a un problema social y que no pase por definirlo como un delito. Y ahí es un poco, bueno, parte también de lo que traemos, de que necesitamos activar ahí la imaginación o la construcción de otras formas, justamente de reconocer, por ejemplo, los daños o de reconocer las violencias y que no todo pase solamente porque el Estado lo define como un delito o no. Porque además eso, un poco de lo que hablábamos, es que estamos hablando a veces de delitos, pero estamos hablando de violencias que recorren diversos niveles y profundidades y no todo lo vamos a poder definir como un delito, más allá de que haya cosas que igual nos dañan, ¿no? O sea, ahí como desacoplar esto del daño y los delitos. Y bueno, ese es un primer problema, o de esa trampa, digamos, que las criminólogas críticas y otros movimientos vienen trayendo desde hace mucho tiempo, que es que, bueno, quizás socialmente no siempre encontramos formas de definir que algo es un problema y que es grave, si no pasa a ser definido como un delito o con mayor pena. Y eso nos trae muchos problemas, porque como lo que traía Flor, simplifica enormemente, digamos, en este caso, el problema, lo va a definir como algo individual, únicamente entre dos personas, tiene que haber una cuestión necesaria de víctima y victimario. Esos son los términos y las lógicas que lo penal y lo institucional jurídico puede, ¿no? Entonces, ahí, de vuelta, como decía Flor, tomar de ahí todo lo que necesitamos tomar, pero bueno, abrir el espacio y la cancha para imaginar y pensar y construir alternativas, además de eso, porque sabemos que es, bueno, lo que los feminismos vienen trayendo en concreto, que por ejemplo la violencia patriarcal en esta de la consigna tocan a una, tocan a todas, tiene que ver con reconocer ahí, con una profundidad de que los distintos daños, por más que les pase a personas en concreto, hay un daño también a todo un tejido colectivo, hay una responsabilidad también colectiva para que se llegue a esos daños, que tiene que ver con lo educativo, con la socialización, con la reproducción del orden patriarcal en que todos vivimos. Y bueno, si únicamente solo podemos responder a eso como si fuera una conducta individual y más nada, necesitamos, digamos, que las personas que dañan obviamente se responsabilicen, necesitamos escuchar qué necesitan las personas dañadas en concreto y sus necesidades, pero también necesitamos reconocer toda la dimensión colectiva y de sociedad que hay en eso, que es algo que los feminismos vienen planteando desde hace mucho tiempo y que sin embargo sabemos, y cada vez, digamos, la crítica es más amplia, que bueno, que lo penal solo va a poder responder de esa forma. Entonces, tomar de ahí lo que necesitemos, pero ampliar y ver de qué otras formas podemos pensar la justicia, tomando en cuenta esa dimensión colectiva, por ejemplo, del daño y de la responsabilidad. Sí, que en eso aparece, que es desbordar un poco esta idea de la justicia, esto que decía Juno, como aparece que la cárcel como el único punto final. Se hizo justicia cuando alguien va preso. Y eso nos acota al menos las miradas en torno a la justicia. Sabemos que esto quedan relegadas, todo lo que implica, bueno, esto es la de reparación, la responsabilidad colectiva, incluso la reparación colectiva. Y se vuelve a veces medio tramposo. Se ha hablado mucho sobre esto también en torno a en qué momentos se lee a una persona como una víctima legítima, ¿no? Y entonces todo lo que aparece en torno a la mala víctima, entonces si una persona se defiende, si una persona no sigue con determinadas como características que supuestamente debería tener una víctima, ya no es creíble como tal. Entonces también ahí hay un embrete
Como que la lógica penal se vuelve un proceso... Perdón que quizá te corto, pero también que el generar nuevos delitos o, bueno, endurecer penas y tal, haber logrado la tipificación del femicidio, eso no está acompañado de, bueno, transformar el sistema de justicia que tenemos para que tenga una perspectiva de género, una perspectiva feminista y que sea un camino, si se quiere, un poco más amable para la mujer que lo tiene que transitar, ¿no? Sigue siendo como una cosa muy, muy sinuosa y violenta de, bueno, reproducción de esa victimización, ¿no? Sí, sin duda. Y después me parece que de las cosas que a nosotros nos interesa más como darle cabida es esto que venía diciendo Ju también, como cómo esto cala en nuestra forma de resolver los conflictos. Porque han pasado hay un montón de situaciones que resolvemos por fuera de lo penal. Entonces, en realidad, a nosotros nos interesa pensar eso también. Es más, los feminismos muchas veces, además de hacer reivindicaciones en torno a lo institucional, han construido un montón de formas más autónomas de encarar la violencia machista. Los scratches son una de ellas, pero no son las únicas. Y los colectivos han respondido de distintas maneras, si pensamos en los últimos años, al pensar la violencia machista en la interna de los colectivos. Algunas en acciones que podrían ser criminalizables en términos de delito y otras que no. Y se han ensayado un montón de cosas en el medio. Entonces, darnos ese espacio para hacer, como que a veces lo que pasa también con lo institucional es que terminamos delegándole al Estado, como al menos el Estado más bien nos roba a veces nuestra capacidad de activar sobre las cosas que nos implican. A veces es necesario o puede ser necesario porque es una situación muy grave, y a veces son cosas que los colectivos han podido encarar de distintas maneras. Algunas mejores que otras, algunas han salido bien, otras han salido más o menos. Está bueno darnos ese espacio para evaluar cómo nos salió cada vez, qué cosas pusimos en juego, cómo nos involucramos colectivamente en cada situación. Como que han ensayado un montón de estrategias que son re valiosas y que está bueno porque también desbordan esta imaginación penal que nos propone como la lógica más punitiva. Sí, y hay algo, nosotros si como horizonte tenemos desarmar estas violencias patriarcales y desarmar otros tipos de violencia, la cárcel en eso, digamos, dejamos la pregunta abierta de qué lugar puede dar a la responsabilización de la persona que cometió ese daño. O sea, entendemos que la cárcel no da espacio para eso, ni mucho menos, ni la cárcel ni la expulsión. Entonces, si el horizonte va a ser desarmar estas violencias, es que necesitamos ampliar y construir un montón de alternativas y estrategias que vayan más allá de un castigo concreto a una persona, porque estamos hablando de una violencia que nos atraviesa, que la reproducimos todos los días en distintos niveles. Más allá de las responsabilidades concretas, hay una dimensión colectiva y estructural. Digo, más allá de la temática de la cárcel, la selectividad penal que hay y efectivamente quiénes están encerrados y quiénes no, etcétera, si apuntamos justamente a poder desarmar, sabemos que la cárcel no solo no nos va a ayudar, sino que reproduce continuamente esta violencia y muchas otras, ¿no? Entonces, pensando en eso, en el horizonte de poder desarmar estas violencias, y mucho tiene que ver eso con el abolicionismo carcelario, con una práctica, una militancia de poder construir alternativas. Es mucho más de construcción que de únicamente desarmar las cárceles como horizonte. Pero digamos, si el horizonte que tenemos es poder que esto no suceda, es poder garantizar la no repetición de estas violencias, entendemos que la cárcel o el castigo podrán ser medidas en lo concreto que hacemos uso cuando corren riesgo las vías, etcétera, pero sabemos por miles de estudios y desde hace muchas décadas que no funciona, y que no solo no funciona, sino que reproduce una y otra vez el conflicto y el daño que dice intentar resolver. Y ese es el problema grave en el que estamos y que invitamos a abrir la reflexión, a eso, a ampliar enormemente lo que significa justicia. Podemos necesitar del castigo o no necesariamente, pero no es lo único, no es la única parte. Justicia tiene que ver justamente con reparar, con darle lugar a los daños, a reconocerlos socialmente cuando hay daños, cuando hay violencias, y a pensar y a sostener cómo podemos reparar esos daños y cómo podemos garantizar que no se vuelva a repetir, que es un poco lo que estaríamos buscando todo eso.
centauro es una criatura mitad hombre y mitad caballo que representa la barbarie y el caos desenfrenado. En la Edad Media se convirtió en un símbolo de fuerza incontrolada, violencia sexual y lujuria. Esto fue Bestiario, un podcast de Serpaj. Te invitamos a escuchar los demás episodios en nuestro canal de YouTube y en Spotify. También podés seguirnos en las redes para conocer más sobre nuestro trabajo.